Antes de empezar, voy a hacer una breve introducción de vanguardias. Las vanguardias son una serie de movimientos artísticos que se producen en Europa e Hispanoamérica desde comienzos del siglo XX y que alcanzaron su esplendor a partir de la Primera Guerra Mundial. La característica principal del vanguardismo es la libertad de expresión. También buscan la renovación, abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes, como la tipografía. Existen 7 vanguardias literarias: cubismo, futurismo, expresionismo, creacionismo, dadaísmo, ultraísmo y surrealismo. Las vanguardias surgen de jóvenes artistas de diferentes partes de Europa que desarrollaban propuestas escandalosas, como estaban por renovar las artes y dar un golpe definitivo al gusto burgués. A partir de ese momento comenzaron a surgir las vanguardias, caracterizadas por la ruptura de la tradición artística occidental y la búsqueda de la innovación. En este caso vamos a hablar sobre la vanguardia dadaísta o dadaísmo. El fundador de este movimiento fue Tristan Tzara a mediados de la Primera Guerra Mundial junto a los artistas Hugo Ball y Jean Sarp. Tristan Tzara tenía un manifiesto que fue la base del dadaísmo. Dice: estoy en contra de los sistemas más aceptables es aquel que no tiene en principio ningún principio. Este movimiento surgió en un café en Zúrich, en Suiza, en el año 1916. En este lugar los cantantes se presentaban y se les permitía recitar poemas. Después de que la Primera Guerra Mundial comenzara, esa ciudad acabó convirtiéndose en un refugio para personas de toda Europa. En ella se reunieron personas de varias vanguardias, como el cubismo francés, el expresionismo alemán y el futurismo italiano. De este modo es posible observar que esto no fue un movimiento de rebeldía contra una vanguardia anterior, sino un movimiento que pasó a cuestionar el concepto de arte antes de la Primera Guerra. Este movimiento surgió con la intención de destruir todos los sistemas y códigos establecidos en el mundo del arte. Es posible afirmar que este fue un movimiento antipoético y antiartístico, ya que cuestionaba las artes. Pocos años después del surgimiento, el movimiento se expandió alcanzando las ciudades de Barcelona, Berlín, Colonia, Nueva York y París. ¿Cómo se eligió el término dadaísmo? El término se eligió al azar. Los artistas reunidos resolvieron elegir un término en un diccionario abriendo aleatoriamente el diccionario, y apareció la palabra en francés dada, que significa caballo de madera o juguete. Esto de cierta manera ya indicaba el carácter ilógico del movimiento que surgía. Los dadaístas usaron frecuentemente métodos artísticos y literarios que eran deliberadamente incomprensibles. Sus actuaciones teatrales y sus manifiestos estaban concebidos para chocar o desgarrar al público, con el objetivo de sorprender al público. Otras características del dadaísmo fue el rompimiento con los modelos tradicionales y clásicos de la época. Presentaban un espíritu vanguardista y de protesta, con espontaneidad, improvisación y reverencia artística. Mencionaban que la vida del artista ya era considerada una obra de arte. También tenían una búsqueda objetiva del caos y el orden y presentaban un contenido ilógico e irracional. Tenían un carácter irónico, radical, destructivo, agresivo y pesimista, con una aversión a la guerra y a los burgueses. Tenían un rechazo al nacionalismo y al materialismo, y una crítica al consumismo y al capitalismo. El movimiento dadaísta fue de tipo interdisciplinario, es decir, se manifestó tanto en las artes plásticas como en la literatura. También integró la fotografía y la escultura. En todas estas disciplinas privó el sentido iconoclasta y la subversión. Por ello, el dadaísmo también creció abrazado a los manifiestos, y de hecho, a lo largo del movimiento, se llegaron a redactar unos 7 manifiestos en total. Hugo Ball, que fue un músico y escritor de origen alemán, que tuvo el papel protagónico como fundador del movimiento dadaísta, fue el escritor del manifiesto inaugural de la primera velada dada, aunque muy pronto se deslindó del mismo. Tristan Tzara fue un escritor de origen rumano que se sintió fuertemente atraído por las ideas de Hugo Ball y que acabó convirtiéndose en la referencia fundamental del dadaísmo literario. Escribió el que se consideró como el verdadero primer manifiesto dada,
en el año 1918, así como los siguientes, que en su conjunto fueron llamados los 7 manifiestos dadaístas. Tristan Tzara fue un poeta rumano, fundador y principal exponente del dadaísmo, caracterizado por ser antiartístico y antipoético. Fue conocido también por el seudónimo de Samuel Rosenstock. Tzara escribió los primeros textos del dadaísmo y sus manifiestos, conocidos como 7 manifiestos Dada. Marcel Duchamp fue un artista francés de tendencia dadaísta. Es reconocido por su principal aporte al movimiento conocido como Renaissance, el cual consistió en sacar objetos de la realidad y situarlos en el espacio artístico, por la simple acción del artista. Su obra más conocida y destacada fueron El Gran Vidrio o la novela Desnuda por su soltero, Rueda sobre un taburete y La Fuente. También le dibujó bigotes a la Mona Lisa para demostrar su descontento con el arte tradicional. Jean Arp fue un artista y poeta franco-alemán y uno de los fundadores del dadaísmo. Las obras de Arp se caracterizó por estar compuestas por relieves y collajes. Asimismo desarrolló la iconografía de forma orgánica, tendencia en que empleó recibir el nombre de biomorfismo, que empleó en su escultura. Entre sus obras más destacadas se encuentra Pastor de nubes y Pez y bigotes. Mark Ernst fue un pintor y escultor alemán, representante tanto del dadaísmo como del surrealismo. Se destacó por crear y contribuir en nuevas técnicas de pintura y escultura, entre las que se puede mencionar el collaje, el fotomontaje y el ensamblaje, como materiales recuperados, el grittage, entre otros. Entre sus obras más destacadas está El Pan Célèbre. Man Ray fue un artista estadounidense que formó parte del movimiento dadaísmo y surrealista, que se caracterizó por la búsqueda de lo racional incongruente. Entre sus obras más destacadas la titulada Cadeu. Eso es todo, amigos.